Hola, ¿cómo están? En esta lección número 3 vamos a analizar el concepto fundamental del modelado de datos para la inteligencia de negocios. Para ello nosotros vamos a comprender en primera medida los principios fundamentales del modelado de datos. En segunda medida vamos a aplicar técnicas de modelado de datos en el contexto de Business Intelligence y por último vamos a utilizar herramientas y plataformas de modelado de datos. Les voy a mencionar algunas, ¿sí? Pues digamos que no las vamos a utilizar como tal en este curso, pero les voy a enseñar más o menos cuál es la operación de las mismas. En ese orden de ideas, para poder comprender los principios fundamentales del modelado de datos, ustedes deben identificar y explicar algunos conceptos básicos de datos, incluyendo la estructura de base de datos relacionales, los tipos de relaciones entre entidades y los elementos claves dentro del diseño de bases de datos para BI. ¿Listo? En segunda medida, cuando aplicamos técnicas de modelado de datos en el contexto de BI, ustedes pueden aprender acá a aplicar técnicas de modelado de datos como la normalización, la desnormalización, la identificación de dimensiones y la creación de esquemas estrella y copo de nieve, para que ustedes diseñen estructuras de datos que soporten el análisis de BI y que sean efectivos. Por último, para cuando ustedes utilicen herramientas y alguna plataforma de modelado de datos, pues ustedes aquí van a adquirir las habilidades en esta lección, habilidades prácticas en el uso de herramientas y plataformas de modelado de datos, como cuáles, como Microsoft Power BI, yo creo que muchos la han escuchado, Tableau, ¿cierto? Digamos que esas dos son las más conocidas en el mercado, y pues obviamente ustedes puedan crear modelos de datos flexibles y los puedan utilizar en algunos proyectos de su cotidianidad, de algunos proyectos obviamente que tengan un contenido de Business Intelligence, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de los principios del modelado dimensional y modelo racional, tenemos que concentrarnos en esos tres y realizar una comparación. Entonces, cuando nosotros exploramos los principios fundamentales del modelado dimensional y en el relacional, existen dos enfoques claves en el diseño de bases de datos que nos ayudan a soportar dentro del análisis de la inteligencia de negocio. Entonces, en primera medida, el modelado dimensional se centra en la creación de estructuras de datos diseñadas específicamente para facilitar el análisis y la generación de informes. ¿Listo? Además, el modelado dimensional se utiliza en conceptos como jerarquías, granularidades, esquemas estrellas y copo de nieve, porque esto nos ayudan a organizar y estructurar los datos de manera óptima. ¿Listo? Todo esto hace referencia al modelado dimensional, ¿listo? Que tiene esos dos enfoques, ¿listo? Dos enfoques principales de tablas de hecho y tablas de dimensiones, ¿listo? Pero cuando hablamos de modelado relacional, se basa en los principios de la teoría de base de datos relacionales, en donde se utilizan tablas normalizadas para organizar la información. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos del modelado racional, ¿listo? En esa parte, nosotros vamos a analizar cómo se usan esas tablas y las relaciones entre ellas para poder representar los datos en forma de conjuntos y de filas y columnas, ¿listo? En forma de conjuntos, de filas y columnas. Este enfoque se sigue los principios de la teoría de base de datos relacionales, donde las tablas representaban o representan entidades y las relaciones entre tablas se definen como las claves primarias y las claves foráneas, ¿listo? Pero cuando nosotros comparamos estos dos tipos de modelado, obviamente el modelado dimensional es ideal para el análisis de datos multidimensionales y la generación de informes analíticos. Eso es importante porque digamos que el modelado dimensional hoy en día tiene mayor, auge y mayor cobertura en las necesidades que tiene, las distintas poblaciones y que tienen, todos los sectores industriales, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un diseño de esquemas de datos para analizar BI, tenemos que tener en cuenta estos 5 principios. Primero, la identificación de los recursos o de los requisitos de información, mejor dicho. Cuando nosotros identificamos los requisitos de información, ¿cierto? Esto se realiza antes de diseñar cualquier esquema de datos. Entonces, ustedes cuando vayan a diseñar cualquier esquema de datos, antes
de eso deben identificar cuáles son los requisitos mínimos de información que se deben utilizar para poder diseñar ese esquema de datos. ¿Y eso qué nos permite? Que debemos comprender cuáles van a ser las necesidades y requerimientos de información de la organización o del proyecto donde estemos realizando este tipo de identificación. ¿Esto qué implica? Identificar qué datos son relevantes para el análisis y qué preguntas se esperan responder de ellos. Eso es vital cuando nosotros identificamos los requisitos de información. Ahora bien, cuando nosotros definimos las dimensiones y medidas, una vez nosotros identifiquemos los recursos de información, procedemos a definir las dimensiones y medidas que serán parte del esquema de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que acá las dimensiones van a representar unas categorías o atributos mediante los cuales se analiza la información, mientras que las medidas son los valores numéricos o cuantitativos que se analizarán en relación con estas dimensiones. ¿Listo? Entonces, pasamos a la tercera fase del diseño. Entonces, ya vamos a hablar del diseño de relaciones entre tablas. ¿Y qué pasa acá? Que en el modelado relacional, que lo hablamos anteriormente en la anterior slide, las relaciones entre las diferentes tablas del esquema de datos son cruciales. ¿Y esto qué logra? Porque esto se logra mediante el establecimiento de claves primarias y claves foráneas que se vinculan las entidades entre sí. Por ejemplo, en un esquema de datos de ventas, la tabla de pedidos puede estar relacionada con la tabla de clientes. ¿Mediante la identificación de qué? Pues la identificación del cliente, que es su cédula, asociada a cada pedido. Entonces digamos que ese va a ser un patrón, una medida que nosotros vamos a identificar y es un diseño de relaciones entre tablas para poder uno articular todo este proceso de esquema en arquitectura de datos. ¿Listo? Eso es vital. Ahí les dejo un ejemplo muy crucial. Ahora, cuando hablamos de optimización de la estructura de datos, en esta parte es crucial porque nos permite que optimicemos la estructura del esquema de datos. ¿Y esto qué significa? Que nos garantiza un rendimiento eficiente durante el análisis. ¿Listo? Porque nos implica la denormalización de ciertas tablas para reducir la complejidad de las consultas o la indexación adecuada de las columnas para mejorar la velocidad de acceso de los datos. Eso es vital. Por último, cuando hablamos de la validación y prueba del esquema, ya esta parte, digamos, como quinto paso del diseño, ya es la parte de validación, bueno, comprende incluso todo el tema del ciclo PHBA, por último tenemos que verificar, bueno, todo el tema. Entonces, antes de implementar el esquema de datos en un entorno de producción, es crucial que ustedes realicen una prueba para poder validar ese diseño y que sea funcional. Entonces, dentro de esa prueba tienen que validar ¿qué? La funcionalidad de este esquema de datos. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes pueden crear algunos conjuntos de datos de prueba y la ejecución de las consultas de análisis les van a servir para asegurarse de que el esquema cumpla con los requisitos establecidos. Eso es vital y para ello ustedes pueden incluso implementar alguna consulta experto, esa digamos que validación la pueden hacer con algunos expertos para que ellos cumplan los requisitos y estándares del mercado. ¿Listo? Ahora, por último vamos a analizar algunos casos de aplicaciones de modelado de datos en proyectos ambientales. ¿Y por qué en proyectos ambientales, profe? Porque estamos en una especialización en gestión ambiental, ¿cierto? Entonces, en primera medida, el modelado de datos para monitoreo de la calidad del agua. Entonces, para poder aplicar el modelado de datos en el monitoreo de calidad del agua, ¿cierto? Se utilizaron sensores LOT y tecnología de monitoreo ambiental para recopilar datos en tiempo real sobre panoramas o parámetros, mejor dicho, como el pH, ¿verdad? El pH, digamos, de la calidad del agua, la turbidez y la concentración de contaminantes. Estos datos se almacenaron en una base de datos relacional y se modelaron utilizando técnicas de modelado. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el siguiente caso de aplicación en donde se puede aplicar, es el modelado de datos para la gestión de residuos sólidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de residuos sólidos, una empresa, ¿verdad?, dentro del sector realizó una recopilación de datos sobre la generación, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, ¿listo? Así como información geoespacial sobre la ubicación de vertederos y estaciones de reciclaje.
Estos datos se modelaron utilizando un enfoque relacional para crear una base de datos centralizada que permitiera a los responsables de la toma de decisiones visualizar y analizar la distribución y el flujo de los residuos en la ciudad. ¿Listo? Esto fue en Ciudad de México, este caso, ¿listo? Ahora, para nosotros evaluar el impacto ambiental aplicando el modelado de datos, siguiendo en Ciudad de México, se utilizó la recopilación de datos sobre la biodiversidad, la calidad del aire, el uso del suelo y otros factores ambientales que integraron un modelo de datos espaciales utilizando técnicas de modelado relacional y dimensional, que se los expliqué anteriormente, y lo cual permitió que todos los planificadores urbanos, ¿cierto? Digamos que conocieran los diferentes escenarios de desarrollo, ¿verdad? Todos los escenarios diferentes de desarrollo, y de esta manera poder evaluar el impacto ambiental y tomar decisiones informadas para minimizar los impactos negativos en el ambiente. De esa manera se pueden aplicar algunos casos de modelado de datos en proyectos ambientales. ¿Sí? Los últimos dos, para finalizar esta lección, tenemos uno muy importante que es el monitoreo de la deforestación. Entonces, en este caso, se utilizaron datos satélites de imágenes de alta resolución. ¿Para qué? Para detectar los cambios en cobertura forestal a lo largo del tiempo. Estos datos se procesaron, se analizaron, utilizando técnicas de análisis espacial y modelado dimensional. El modelo resultó muy importante porque eso permitió al mundo de la ciencia y a algunos investigadores identificar áreas de deforestación y evaluar cuál era la magnitud y distribución de este fenómeno ambiental y diseñar estrategias para la conservación forestal que fueran efectivas y que fueran, acorde con toda la política de el Business Intelligence. ¿Listo? Ahora, por último, cuando nosotros hablamos de la evaluación de riesgos ambientales, en este caso, pues, se recopilan datos de emisiones contaminantes, de riesgos de accidentes y vulnerabilidad ambiental, lo cual permitió integrar un modelo de datos relacional que permitiera analizar la probabilidad y el impacto de eventos adversos que se presenten dentro del medio ambiente y la salud pública. Entonces, este modelo que facilitó y que se puede implementar incluso en muchas regiones similares, ¿verdad? Acá en Latinoamérica, por ejemplo, este modelo permitió y facilitó identificar áreas de riesgos para poder implementar medidas preventivas y garantizar una planificación de respuestas efectivas ante emergencias ambientales. Entonces, fíjense en todo lo que se puede hacer uno con el manejo de datos, con el manejo de todas estas estrategias, haciendo énfasis en el modelado de datos, que es vital para poder tomar decisiones informadas y que tengan un impacto de verdad positivo para contrarrestar los fenómenos que existen dentro de la gestión ambiental y algunos fenómenos que también existen en otros sectores, como por ejemplo en la economía y algunos enfoques sociales. Espero les haya gustado esta sesión. Yo quedo muy pendiente de sus correos, de algunos mensajes, para poder profundizar estos temas que son muy importantes y me apasionan y que están muy de moda, ¿cierto? Dentro del mundo y dentro de la ciencia, ¿listo? Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y que estén muy bien.